Bienvenidos a su programa de La Costumbre No Hace Ley. Mi nombre es Maritere Piñón y los voy a estar acompañando. En esta ocasión estaremos platicando acerca del CEAV, que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, abordando ciertos temas de interés para ustedes. Vamos a ver la siguiente cápsula. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEAV, es un organismo encargado de garantizar y representar directamente a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Aquí vas a poder buscar ayuda y también encontrar a dónde ir. La CEAV cuenta con atención inmediata interinstitucional. Pero, ¿qué es la interinstitucionalidad? La interacción de instituciones comprometidas para la realización de distintos programas, proyectos y acciones. Por eso, después de la atención que la CEAV te brinda, te canalizarán a las distintas áreas con las que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas cuenta, ya sea médica, jurídica o psicológica. No te calles, infórmate y alza la voz. La CEAV está para escucharte. Ya que escuchamos a qué se refiere el CEAV, tenemos del otro lado del estudio a Rafa Cortés, que va a estar en entrevista con la comisionada Selene Vázquez. Muchas gracias, Maritere. Ya estamos nosotros listos para iniciar esta entrevista. Está conmigo la comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre. Selene, muchas gracias, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarnos. Es muy importante que difundamos nuestra función. Muchas gracias. Y bueno, le comento que esta entrevista se va a dividir en dos bloques. En este primero vamos a hablar sobre la interinstitucionalidad, que ya vimos la información, pero platíqueme, ¿de qué manera funciona esta interinstitucionalidad en la CEAV? Nosotros tenemos que tener mucha comunicación con las áreas de salud, con los hospitales, con la Secretaría de Salud, pero también con el IMSS, con el ISSSTE, con todas aquellas instituciones que brinden atención a los que son posiblemente víctimas, para en un primer momento atenderlos en su situación física. También tenemos apoyo institucional, digamos, de algunas dependencias o organizaciones de la sociedad civil para brindarles apoyo psicológico, y en las oficinas tenemos psicólogos que pueden dar apoyo en caso de que las personas vengan en una situación de crisis. Esto en las áreas psicológica, médica y en el área jurídica, ¿qué otras instituciones intervienen? Nosotros tenemos necesariamente que vincularnos con el Poder Judicial, con los jueces, los magistrados, y también tenemos que tener una vinculación permanente con la Procuraduría, ya sea para acompañar a una víctima para presentar una denuncia, como para ser su representante ante un juez. Entonces, es Procuraduría General del Estado y también el Poder Judicial. Esta comisión es nueva, tiene algunos meses que se hizo y bueno, me gustaría saber cómo ha sido la participación con estas otras instituciones, cómo les ha ido hasta la fecha. Pues poco a poco hemos tenido que ir abriendo brecha porque es una actividad que, si bien era muy necesaria, pues no está todavía muy acendrada en la historia o en la forma de actuar de las autoridades. Nosotros nacimos en octubre del 2015, tenemos 7 meses trabajando, y a partir de crear la institución tenemos que más o menos concientizar, por ejemplo, al Ministerio Público, que, como ustedes saben, se constituye en el representante social, porque ahora, además del fiscal o Ministerio Público, debe haber un representante de la víctima, ya sea un abogado particular, si así lo quiere la víctima, o un asesor jurídico que le proporcione la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Eso no es a veces muy comprendido, porque el Ministerio Público se siente como invadido en una esfera, claro, que antes era solo de él, pero la víctima tiene derecho a tener un abogado. Y entonces, esas son las cosas que poco a poco vamos cambiando. Con los jueces es un poco diferente, porque ellos nos solicitan que nos apersonemos y que brindemos esa atención a la víctima. Entonces hay dos vertientes, ¿no? Dos caminos a seguir para llegar a la CEAV. Una es que de ahí tú llegues a la CEAV, y la otra es que te mande un juez. El juez nos solicita a veces hasta por escrito, por ejemplo, este último fin de semana pasó que en sábado a las 11 de la mañana una juez nos solicitó que estuviéramos en una audiencia a las 4 de la tarde. Y es complicado para nosotros porque a veces el Ministerio Público no nos provee la información que requerimos para conocer del asunto y no representar mal a la víctima. A veces hay que conocer previamente, claro, el tema
para poder atender a la gente. Entonces, sí, saber un poco más, ¿no? Así es, y también para que la víctima sepa cuáles son sus derechos, a qué se refiere cuando debe tener un asesor jurídico y cómo le podemos ayudar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar un poquito con Maritere. Nosotros volvemos después de unos momentos. Información que es bastante importante. Vamos ahora a conocer la cápsula del área jurídica que nos tienen preparada. La CEAV cuenta con un área jurídica que por ley está obligada a atender y proporcionar medidas de atención a víctimas, afirma el jefe del Departamento de Vinculación con Instituciones, Agustín Hernández. Hacer la denuncia para que ya la trae y que hay que acelerarla, porque a veces los ministerios públicos se la reciben, hacen su denuncia ya. Después de haber sido registrados en la CEAV, se tiene que asistir a alguna institución. Y bueno, es una toma nota, ¿no?, de un problema y de una persona, no el seguimiento. Entonces vienen y se quejan de que ya teniendo todo esto hay negligencia o hay desinterés. La finalidad de esta área jurídica de la CEAV con las instituciones es que se puedan acelerar sus denuncias, afirmó el señor Agustín Hernández. Reportó Shaula Soto. Ahora vamos a conocer un poco más acerca, pero del área médica. ¿Cuál es la relación entre la CEAV y el sector salud en el estado de Michoacán? Sobre la cuestión específica de la vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el sector salud, es algo fundamental. De las víctimas que se acercan y que requieren un apoyo en cuestión de atención médica, en cuestión de a la atención que requieren ya especializada, y nosotros lo vinculamos ya sea al Hospital de la Mujer, al Hospital Civil, al Hospital Infantil o a cualquier otro hospital regional del estado. Es muy importante mencionar que nosotros tenemos enlaces en todos los hospitales del estado y en los hospitales de la capital para que las víctimas del delito reciban una atención prioritaria en cuestión de credencialización, para que reciban un trato más rápido de lo que establece la ley, para que esas víctimas puedan recibir esa atención de manera digna y rápida. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerden que a continuación seguimos con la segunda parte de la entrevista con Rafa Cortés y con nuestra comisionada. Están en La costumbre no hace la ley. Ya estamos de regreso en su programa La costumbre no hace ley y ahora vamos a conocer el área psicológica. El Colegio de Psicólogos de Michoacán, de la mano con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEAV, atienden y vigilan a las personas que requieren apoyo psicológico. Pero, ¿cómo canalizan a las víctimas a esta área? En la Comisión de Atención a Víctimas tienen un departamento de psicología, el cual tienen algunas personas que evalúan a las víctimas que llegan para ver si las envían para acá. ¿Cómo es el acuerdo que tiene el Colegio de Psicólogos de Michoacán con la CEAV? La presidenta Aurora Pineda García, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos, y el secretario de la CEAV, pues llegaron a un convenio donde la CEAV, cuando ve que se requiere el apoyo psicológico como desde un proceso más especializado, nos envía a nosotros a todas las personas que quieren tratarse y nosotros manejamos una tarifa muy baja. Les llamamos a todos los socios del colegio para ver, dependiendo de la especialidad, quién quiere o quién puede atender a esa persona y se le da seguimiento en cuanto al proceso que se lleva. Ahora llegó el momento de conocer el proceso de clasificación de víctimas. Vamos a ver la siguiente cápsula. En Morelia, Michoacán, dentro de la CEAV, hay un proceso para clasificar a las víctimas del delito, del cual nos comenta un poco el encargado de la vinculación con instituciones, Agustín Hernández. Hay una entrevista de primer contacto donde los psicólogos dirigen prácticamente las muchachas psicólogas la entrevista. El usuario manifiesta qué tipo de problema tiene. En este proceso, las víctimas llenan un formato y son clasificadas respecto al problema a resolver, mediante diferentes tipos de atenciones. Son atención psicológica, atención médica, económica.
Este proceso es muy importante para poder enviar a la víctima a una institución y poder apoyarla, afirmó el señor Agustín Hernández. Reportó Shaula Soto. Llegó el momento de ir del otro lado del estudio con Rafa Cortés y con la segunda parte de nuestra entrevista con la comisionada Selene Vázquez. Muchas gracias, Maritere. Estamos de vuelta nosotros. Estoy con la comisionada presidenta, Selene Vázquez Alatorre. Gracias, comisionada. Yo sé que la CEAF tiene muchas cosas que hacer y para eso es necesario que alguien le apoye. ¿Qué convenios tienen en puerta para esta comisión? Tenemos 2 convenios firmados y varios en puerta. El convenio primero que firmamos fue con la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas para transferir la información sobre nuestro registro. Los únicos que podemos proveer al Registro Nacional de Información somos nosotros, cuidando siempre los datos personales de las víctimas. El segundo fue con el Ayuntamiento de Morelia, firmamos un convenio porque ellos decidieron que sus comisarías antes de policías ahora son centros integrales de atención a víctimas, lo cual es un paso muy importante. Claro. Y un cambio de visión que creo que es fundamental destacarlo. Y estamos ya en acuerdos y firma, y de hecho estamos antes de la firma ya trabajando con el Colegio de Psicólogos, como ustedes lo mencionaron, con el Centro de Atención a Víctimas CAMBI, que es una AC que tiene mucha experiencia en tratamiento de mujeres violentadas, y estamos empezando a operar en las regiones con otras universidades, por ejemplo, la UCLA en Apatzingán y la Universidad de Vizcaya en el puerto de Lázaro Cárdenas, porque lamentablemente son zonas que han estado muy afectadas por cuestiones de violencia y las personas nos piden el apoyo psicológico. Muy bien, y aprovechando que está aquí con nosotros en este espacio, que es la comisionada presidenta de la CEAF, que conoce bien a detalle, paso a paso, cómo debe actuar una persona para poder ser canalizado, ¿puede hacernos un breve resumen de cómo sería un paso a paso para ser canalizado? Sí, con nosotros pueden llegar por su propio pie a Mariano Arista 300 en la colonia Chapultepec o en las unidades regionales que tenemos en Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zamora y aquí en Morelia. Pero también nos los pueden dirigir o a veces llegan porque ya vienen enviados por el Ministerio Público o por un juez o por una referencia de la Comisión de Derechos Humanos, Estatal de Derechos Humanos. Cuando llegan ya referenciados, vienen ya con la calidad de víctima. Nos los califica la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio Público o el juez. Si no llegan con la calificación de víctima de una autoridad, entonces nosotros les hacemos una entrevista en atención inmediata, se llena una especie de formato, se evalúa cuál es la situación, se pasa a asesoría jurídica y al registro cuando nosotros así lo determinemos que sí entra dentro del cuadro de víctima, porque muchas personas llegan pidiendo apoyo, pero no siempre son víctimas. Pongo el ejemplo, hay gente que es imputado, que está siendo acusado de algo, probablemente de manera injusta, pero que en ese momento no es parte de la materia que nosotros debemos trabajar, sino que debe ser canalizado a la Defensoría de Oficio y eso hacemos. Muy bien. Por último, me gustaría saber qué limitantes tiene la CEAF. Ya vimos cómo ser canalizados, qué puede y no hacer. Ahora, ¿qué límites, qué no puede hacer la CEAF? Pues mira, tenemos algunos limitantes que tienen que ver con el quehacer diario y con los pocos recursos que tenemos como comisión, pero también lo que te señalaba, a veces nosotros quisiéramos defender a una persona que llega, te cuenta una historia de que fue falsamente imputado, por ejemplo, de traer armas o de que traía su carro y le borraron el número. Los policías se quejan mucho de autoridades, pero cuando están siendo acusados es materia de la Defensoría, no podemos entrar nosotros ahí. Y tenemos algunas otras limitantes que tienen que ver con que apenas está empezando a procesarse entre las autoridades que normalmente intervenían cuáles nuestras facultades y cuáles nuestras capacidades. Entonces, por ejemplo, hay mucho celo del Ministerio Público para compartirnos la información sobre la denuncia y la carpeta de investigación que se abre a partir de la denuncia de una víctima. Creo que tenemos que trabajar mucho todavía en eso. Muy bien, entonces le agradezco mucho esta entrevista y pues estamos a la orden. Les agradecemos mucho que nos ayuden a difundir. Muy bien, regresamos con Maritere, por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Rafa. Llegó el momento de ir a conocer un poco más acerca del CEAF. Vamos a conocer esta cápsula. Llegas a las instalaciones del CEAF. Puede ser tú, un familiar directo, una persona perteneciente a una organización defensora de los derechos o un conocido. Si sabes de algún caso,
Aquí te informan qué puedes hacer y se levanta la denuncia correspondiente. En caso de ser una víctima directa o indirecta, se realiza una entrevista donde pueden estar presentes un abogado y un psicólogo. Después, se llena el formato único de declaración por su abreviatura FUD y se elabora un plan de atención integral de acuerdo a las necesidades, que pueden ser médicas, jurídicas, económicas y psicológicas. Por último, se canaliza a las instituciones correspondientes y se realiza un seguimiento hasta que se encauce el problema. Ahora ya lo sabes. Soy Aranzazu Robles. Hasta la próxima. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en este su programa La costumbre no hace ley. Ya estamos de regreso en su programa La costumbre no hace ley y llegó el momento de hacer un enlace con Diana Chávez, que está en las instalaciones del CEAF. Así es, estamos aquí con el licenciado Agustín Hernández, encargado del área de enlace interinstitucional. Buenos días, licenciado Agustín, ¿cómo está? Muy bien, a sus órdenes. Bueno, licenciado, comenzamos. Cuéntenos en términos prácticos, ¿cómo es esta canalización de las víctimas hacia estas instituciones? Los usuarios, las personas que nos visitan con algún problema de falta de atención a su problemática de parte de las dependencias de los 3 niveles de gobierno, acuden con nosotros en un acto de confianza, porque estaba muy enrarecida la confianza en las instituciones, en funcionarios, y quien viene y nos visita es una recuperación de esa confianza. Aquí, cuando llegan a las oficinas de la comisión, sin forzosamente acreditar que son víctimas de algún delito o alguna violación a sus derechos humanos, aquí se les atiende, se les asesora y se les apoya de ser necesario. Hay compañeras, psicólogas, abogados, que hacen una entrevista colectiva, analizan, procesan la información con la persona y del tipo de problema que atienden, derivan qué tipo de apoyo requiere. Si es un asunto médico, se canaliza a la Secretaría de Salud, si es un asunto psicológico también, o al Colegio de Psicólogos. Si es un asunto legal, se canaliza a la Dirección de Apoyo Jurídico, de Asesoría Jurídica, o si es un asunto económico que requiere alguna opción de ingreso por algún empleo que pueda conseguirse, a través de alguno de los programas de gobierno federal o estatal, dependiendo del tipo de problemática que se analice, nos sugieren en el formato de captura de esa información ya procesada, viene el tipo de apoyo que requiere. En esto ya se hace la sugerencia, se le notifica a los comisionados, se pone a su consideración qué tipo de apoyo requeriría, se genera el oficio y esta área, ya por instrucciones del director, nos apersonamos para dar acompañamiento a la persona que lo requiere. Al respecto, nuestros compañeros realizaron una cápsula sobre esta información. Vamos a verla. Aunque la ley establece que una víctima se considera de esta forma hasta pasar por un proceso jurídico, en la CEAF se atiende a todas las personas sin excepción, declaró el comisionado Abraham Montes Magaña. En Michoacán, muchos nos consideramos víctimas. Aquí, la ley establece que es víctima del delito de violación a derechos humanos cuando lo establece un juez o un magistrado, es decir, un órgano jurisdiccional, un órgano no jurisdiccional, como lo es la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, o en su caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tercera instancia, el Ministerio Público. Aquí nos basamos en el principio de buena fe. Atendemos a cualquier persona y le creemos a cualquier persona. Ese es un principio base de la Ley General y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. Nosotros tenemos que escucharlo, atenderlo, canalizarlo, darle este acompañamiento y seguimiento y concluir en el momento en que ya tenga o no tenga la calidad, pero la atención se la brindamos a cualquier persona. Por estos motivos, cualquier persona puede acercarse a la CEAF para solicitar ayuda, reportó Edgar Patiño.
Aquí que dice algo de acompañamiento, ¿ustedes tienen así alguna persona encargada de que los acompañen hasta las instituciones o nada más es como darles un oficio y que lleguen ellos por sí solos? La instrucción, se genera el oficio obviamente para documentar oficialmente nuestra participación, pero la instrucción de los comisionados es proporcionar el seguimiento hasta que se encauce la solución del problema. Les comentaba que vamos a atender el problema de bullying en esta secundaria, donde se genera el oficio correspondiente, platicamos con las autoridades, con los involucrados, para generar un esquema de solución. La propuesta fue que se cambie de escuela al joven, al muchacho, que por cierto es muy buen estudiante, pero ese es un error, yo creo, en algunas escuelas del estado, y empiezan a acosarlo. Pues bueno, finalmente se comenta con los profesores de las dos escuelas que si la rotación de ese tipo de problemas, obviamente vigilada, incide en reducir la intensidad del problema del bullying, se haga como una propuesta de política educativa. Ya se encauzó, venimos, la señora, por eso les comentaba, va a venir, va a llenar una hojita, una vez resuelto el problema, donde asienta cuál fue la participación del apoyo de la Comisión Ejecutiva a través de nuestra dirección. Entonces, así es este seguimiento, el de las víctimas. Y entonces, ¿cómo es que dan el fin a este seguimiento? ¿Cómo ustedes concluyen esto? Con una opinión de la propia persona beneficiaria. En el caso donde no es una víctima de delito, de violación de derechos, si es negligencia o opacidad de alguna autoridad, de la que nosotros lo que nos encargamos es de que se resuelva con oportunidad la problemática que enfrentan, pues aquí los atendemos. Y se va llenando la documentación de seguimiento hasta que termina en la opinión de la beneficiaria o el beneficiario sobre nuestra participación. Ellos opinan si fue buena o mala, si fue oportuna, o si se las atendió o no, que es la parte que les comentaba que tienen que evaluarse como un asunto sustantivo de este proceso terminal, ¿no? ¿Sí? Okay. Bueno, está bien, licenciado Agustín. Muchísimas gracias por su tiempo. A sus órdenes, aquí estamos. Así es la información que nos proporciona el licenciado Agustín Hernández y regresamos al estudio. Llegamos a la parte final de tu programa La Costumbre No Hace Ley. Mi nombre es Maritere Piñón. Nos vemos la próxima.